¿Cómo están? Son las 5:59 de la tarde del día 4 de diciembre del año 2024. Bueno, ya son las 6 en punto prácticamente. 4 de diciembre de 2024, estamos cerca de Navidad, 20 días exactamente de la Navidad. Mando un saludo cordial para, para don Jaime Carlos y la señora Dora, su esposa, y también para mi alumno Jaime Carlos. Vamos a ver este tema de hidróxidos y ácidos oxácidos. Para ello, bueno, tengo acá un resumen, ¿no? Un resumen de la teoría acerca de estos hidróxidos y ácidos oxácidos. Muy bien, empecemos. Primero, conocer los números de oxidación. Tenemos que saber muy bien, para yo poder dar nombre a un óxido, los números de oxidación que podemos tener a continuación, ¿no? De estos elementos hay que recordarlos, o en todo caso tenerlo anotado ahí en una tarjeta para poder usar en algunos ejercicios. Las anomalías. Tenemos, por ejemplo, que el metal, que ciertos elementos se comportan como metal y como no metal. Tales elementos son el cromo, manganeso, el nitrógeno y el vanadio, ¿no? Ellos tienen un doble comportamiento, como metal y como no metal. Entonces ellos guardan una excepción, ¿no? Una excepción. A estos elementos que tienen comportamientos como metal y como no metal se les conoce como elementos anfóteros. ¿Ya? Ellos, los anfóteros, recordad, de repente puede venir una pregunta por ahí en algún examen. Estos elementos anfóteros son aquellos que se comportan como metal y como no metal. Pero también hay óxidos neutros. Hay elementos como hay óxidos, por ejemplo, que se le conoce como óxidos neutros. De repente una pregunta que pueda encontrar por ahí es aquel que no forma hidróxidos ni oxácidos. Porque recordemos que los ácidos oxácidos tienen la presencia de un oxígeno, ¿no? Pero estos óxidos neutros no forman ni hidróxido ni oxácido. Y por ejemplo tenemos un óxido neutro como el óxido crómico. El óxido crómico, ese es un óxido neutro. Ya está. Ahora, veamos este tema. Ya, bueno, esos datos ahí nos va a servir más adelante. El punto de hoy es hidróxidos. ¿Qué cosas son los hidróxidos? Tenemos como ejemplo de un hidróxido a la leche de magnesia. No, la leche de magnesia, que es un laxante, es un ejemplo de un hidróxido, ¿no? Hidróxido de magnesio en este caso. Estos hidróxidos son compuestos ternarios. Ternarios porque está formado por tres elementos: oxígeno, hidrógeno y un elemento que es un metal. Ese metal es el hidróxido, ¿no? Ahora, tienen el grupo oxidrilo, que es el OH. El OH es el grupo funcional, es el que me permite el reconocimiento de la función química. En este caso, el oxidrilo OH es el que me permite a mí reconocer que eso es un hidróxido. Estos hidróxidos tienen sabor amargo, pintan de color azul el papel de tornasol y pintan de color rojo grosella la fenolftaleína, ¿no? Que es un indicador para saber si eso es un hidróxido. Ya de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que cierta sustancia sea un hidróxido. La función hidróxido, la obtención. Para yo obtener un hidróxido necesito combinar un óxido básico más agua. Recordemos que los óxidos básicos, estos óxidos básicos son también llamados los óxidos metálicos, ¿no?
óxidos básicos u óxidos metálicos. Estos óxidos básicos o metálicos pues nos generan, ¿no?, a los hidróxidos o bases, ¿no? A partir de estos podemos nosotros generar estos óxidos básicos o metálicos más el agua me forma un hidróxido, o también llamado base, hidróxido o base. Ya, ese es importante. En la primera parte nos damos cuenta que la forma que tiene ese óxido básico, ese X es el estado de oxidación, en este caso del metal, ¿no? Y el 2 viene a ser el estado de oxidación del oxígeno, luego del cruce de cargas. Óxido básico me genera una base, pero el otro nombre de óxido básico es el óxido metálico. Ahora, la otra forma para poder yo obtener un hidróxido es la combinación de un metal con el OH, con el grupo hidróxido o grupo oxidrilo. Entonces, cuando yo tengo un metal cualquiera con un OH, me va a poder formar un hidróxido o base. Ya, esa es la forma de obtener. Tenemos ejemplo para el caso del níquel. El níquel tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Si tiene dos estados de oxidación, para la nomenclatura tradicional, si toma el estado de oxidación menor, o sea, más 2, se va a tener la terminación oso, ¿no? Quedaría entonces el nombre de la función química, que es un hidróxido, seguido de la palabra, el nombre del elemento terminado en oso, o sea, hidróxido niqueloso. Esa es la nomenclatura clásica o tradicional. La nomenclatura stock se coloca el nombre de la función química, seguido de la palabra de y el nombre del elemento químico. A continuación, entre paréntesis se coloca el estado de oxidación que se está tomando en romano. Quedaría hidróxido de níquel 2. 2 es el estado de oxidación del níquel que se escribe en romano. Y por último, la nomenclatura sistemática, que es la que está en el medio, se utiliza los sufijos di, mono, ¿no?, mono para uno, di, tri, tetra, penta, hexa, etc. En este caso, como hay dos oxidrilos o dos hidróxidos, sería dihidróxido de níquel. Y cuando toma el estado de oxidación mayor, o sea, más 3, luego del cruce de cargas voy a tener níquel, OH3. Sería hidróxido niquélico para la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura stock, hidróxido de níquel, entre paréntesis, 3 en romano. Y para la nomenclatura sistemática o UPAC, sería, como hay 3 oxidrilos, sería trihidróxido de níquel. Hasta ahora creo que está sencillo, súper fácil. Entonces, estos son los hidróxidos o bases, ¿no? Y estas pizarras también lo voy a colocar ahí para que se puedan descargar, ¿no? Otro tipo de hidróxidos, sus nombres comerciales, sus nombres más comunes, ¿no? Por ejemplo, para el caso del hidróxido de sodio, la soda cáustica para el hidróxido de potasio, la potasa cáustica para el hidróxido de magnesio, leche de magnesia para el hidróxido de calcio, cal muerta, cal apagada, agua de cal, lechada de cal, para el hidróxido de bario, el agua de barita, y para el hidróxido de aluminio, la bauxita, ¿no? La bauxita es el hidróxido de aluminio. Aquí tenemos ahora otra función diferente, ¿no? Tenemos ahora la función a los ácidos. Estos ácidos son compuestos binarios o ternarios. Van a ser binarios, obviamente, cuando van a estar conformados por 2 elementos, y ternarios cuando tienen 3 elementos. Siempre, en el caso de los binarios, nos vamos a dar cuenta para su reconocimiento que el grupo funcional tiene el grupo ácido, que en este caso es el hidrógeno. El hidrógeno
es el que me permite el reconocimiento de la función. Tienen un sabor agrio, son ácidos. En algún momento habremos de repente, ¿no? Hemos comido una mandarina, un limón, sabor agrio. Pintan de color rojo al papel de tornasol, estos ácidos, y pintan de color rojo al anaranjado de metilo, ¿no? Que son indicadores. En esa figura vemos un ácido que el limpiador saca sarro, que es el ácido muriático, ¿no? Al 9%, dice. Y también tiene otros aditivos como detergente y perfume para tener un efecto más rápido, ¿no? En la limpieza de los inodoros. Entonces, ese ácido muriático no es nada más y nada menos que el ácido clorhídrico disuelto en agua, ¿no? O bajado su poder en agua, al 9% nomás. Ácidos. Entonces vamos a ver estos ácidos. Aquí tenemos en un frasco, por ejemplo, un volumen de 100 mililitros del ácido fosfórico. Dice que es peligroso, utilice guantes, ¿no? Es un insumo. Y está el ácido fosfórico. Como todo ácido es corrosivo, ¿no? Pues puede hacer daño a la piel, puede quemar la piel, ¿no? La nomenclatura tradicional, aquí está, cuando tiene un solo estado de oxidación, por ejemplo, abajo, un elemento que tenga un solo estado de oxidación más 3, por ejemplo, la terminación para la clásica, para la tradicional o clásica, va a ser ico. Cuando tiene dos estados de oxidación, por ejemplo, más 2 y más 4, para el menor, el más 2 mejor dicho, para el menor la terminación va a ser oso, y para el mayor, o sea, más 4, la terminación va a ser ico. Otro juego de pares, de parejas de dos estados de oxidación puede ser más 3 y más 6. Y cuando tiene tres estados de oxidación, por ejemplo, más 1, más 3 y más 5, o también más 2, más 4 y más 6, en esos casos que tengan tres estados de oxidación, el mínimo va a tener como prefijo y sufijo los términos hipo-oso. Si toma el menor estado de oxidación, oso, y si toca el mayor estado de oxidación, va a terminar en ico, ¿no? ¿Y qué pasa si el elemento tiene 4 estados de oxidación? Como por ejemplo, más 1, más 3, más 5, más 7. Si toma más 1, el prefijo y sufijo será hipooso. Si toma más 3, la terminación va a ser oso. Si toma más 5, o sea el mayor, la terminación va a ser ico. Y si toma el máximo estado de oxidación, que va a ser más 7, el prefijo y sufijo va a ser per ico. No, este es para la nomenclatura tradicional o clásica. Está hasta ahora creo que sencillo, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Algo que quisieras saber. Preguntas. Preguntas. No entendí. ¿No has entendido? ¿Quién no has entendido? O sea, usted dijo que el hipo y el oso se utilizaba para uno y algunas veces dos, pero el oso también dos, tres. Ahí no entendí como por qué tres, cuatro, cinco, ¿no? A uno solo y... Ya, qué buena pregunta la que me haces porque eso me va a permitir aclarar para otros jóvenes que de repente tengan la misma situación. Sucede que cuando tienes tres estados de oxidación, ya sea que tengas la triada más 1, más 3 o más 5 para ciertos elementos, pero otro puede tener más 2, más 4 o más 6. En esos casos que tengas 3 estados de oxidación, el mínimo va a utilizar como prefijo, sufijo hipooso, ya sea que el elemento cuente con el bloque con la tríada de más 1, más 3, más 5, u otro elemento cuente con la tríada más 2, más 4, más 6. Claro que ninguno de los elementos va a tener el más 1 y más 2 al mismo tiempo. O tiene más 1 o tiene más 2. O tiene más 3 o tiene más 4.
O tiene más 5 o tiene más 6. Pero basta que tenga tres estados de oxidación. El menor va a ser hipooso, el mínimo, ¿no? El mínimo va a ser hiposo, o sea, el mínimo entre los tres, el mínimo es el 1 o el 2. El intermedio, o sea, el menor, ya sea más 3 o más 4, va a terminar en oso, y el mayor va a terminar en ico. Pero cuando tiene 4 estados de oxidación, si tiene 4 estados de oxidación, pues el caso del mínimo, que es más 1, va a ser hipooso. El menor, que es el más 3, va a ser oso. El mayor, que es más 5, va a terminar en ico. Y para el caso del máximo estado de oxidación, que es más 7, va a tener como prefijo y sufijo per ico. ¿Qué tal? ¿Me captaste ahora la idea? ¿Está bien? O sea, de que si por ejemplo estuviéramos trabajando con el más que eso, en eso si está en su estado de dirección de max, o sea que es 7 sería per per manganés, ¿qué? No sé. A ver, voy a ponerte un ejemplo, ¿te parece? Te voy a poner un ejemplo con más 3. Por ejemplo, para el caso del fósforo. Voy a salir de acá. Me voy a la pantallita. Me voy a la pizarra. Aquí. Ya voy a ponerte un ejemplo, ¿ya? Para el caso del fósforo, a ver. Para el caso del fósforo. Para el caso del fósforo. Pero no funcionan. Ya, ahora sí. No estaba funcionando mi lápiz. Ya, te decía, voy a colocar como ejemplo al fósforo. El fósforo tiene estado de oxidación más 1, más 3 y más 5. Voy a trabajar con los tres, a ver, con 1. Por ejemplo, fósforo más 1 se combina con el oxígeno menos 2. Luego del cruce de cargas me va a quedar fósforo 2, oxígeno 1. Entonces, como estoy tomando el mínimo estado de oxidación, que es más 1, esto sería el óxido hipofosforoso, ¿no? El óxido hipofosforoso. Por ejemplo, ese para la nomenclatura clásica. Para la nomenclatura stock sería nombre de la función, óxido, nombre seguido de la palabra D, nombre del elemento químico, fósforo, y entre paréntesis el estado de oxidación en romano porque tiene 3 estados, más 1, más 3, más 5. 1. Y la nomenclatura UPAC sería, como hay un oxígeno, prefijo para 1, mono, monóxido, seguido de la palabra de difósforo. Difósforo. ¿Cómo sería ahora si tomo en lugar de 1, tomo más 3? Sería fósforo más 3, oxígeno menos 2. El oxígeno trabaja siempre con menos 2 para el caso de los óxidos. Luego de cruce de cargas voy a tener
P2O3. Y en este caso estoy tomando el menor estado de oxidación. Para el menor va a terminar en oso, ¿no? Sería óxido fosforoso. Y si tomara, por ejemplo, más 5, tendría P más 5, oxígeno menos 2. Luego del cruce de cargas voy a tener P2 o 5, ¿no? Y en ese caso ya tendría el óxido fosfórico, ¿no? El óxido fosfórico. ¿Ya está? Ya, eso es con el caso, por ejemplo, del fósforo, que tiene como estado de oxidación más 1, más 3 y más 5. Pero, ¿qué hubiera pasado si tuviera otro elemento diferente? Como por ejemplo, el azufre, a ver, el azufre. El azufre tiene también 3 estados de oxidación, pero a diferencia del fósforo que tiene más 1, más 3, más 5, el azufre tiene más 2, más 4 y más 6. Entonces el azufre tiene más 2, más 4, más 6. Es lo que tú me decías, ¿no? Porque en algunos casos es que depende del elemento químico. Repito, el fósforo tiene más 1, más 3 y más 5. En cambio, el azufre, el selenio y el telurio, esos tres tienen estado de oxidación más 2, más 4 y más 6. Y en ese caso ya va a haber una diferencia, ¿no? Sería de la siguiente manera. A ver, azufre más 2, oxígeno menos 2. Luego del cruce de cargas, quedaría así. Simplificando, me va a quedar SO. Esto sería óxido. Como está tomando el menor, sería óxido sulfuroso, ¿no? Sulfuroso. El óxido sulfuroso. ¿Qué pasaría ahora si toma en lugar de más 2, más 4? Con el oxígeno menos 2, simplificamos. Acá me quedaría 2, acá me quedaría 1. Me va a quedar entonces así. S1 o 2. Y esto de acá, bueno, no se puede simplificar. Sería el óxido. El óxido, como solamente tiene... Ah, no, el primero, al tomar el menor, acá me he equivocado, ¿no? Acá me he equivocado. Al tomar el menor, sería el óxido hiposulfuroso, ¿no? Cuando son 3. Aquí sería el óxido, cuando son 3, hiposulfuroso. El óxido hiposulfuroso cuando toma el menor estado de oxidación. Cuando toma el estado de oxidación central, o sea, el mínimo, el menor, o sea, más 4, ese es el central. De 3 estoy tomando el central. Esto sería el óxido sulfuroso, ¿no? Sulfuroso. Pero si toma más 6, sería azufre más 6, oxígeno menos 2, mitad 1, mitad de 6, 3. Quedaría SO3. Y esto se le llama como el óxido sulfúrico, ¿no? Ese es el óxido sulfúrico. Ahí está, hemos hecho ahí ejemplos con más 1, más 3, más 5 para caso de un elemento como el fósforo, pero el azufre, el selenio y el telurio
tienen estado de oxidación más 2, más 4 y más 6. No sé si ahora te quedó claro o sigues teniendo alguna duda. No, ya está bien. Y para el caso cuando tienen 4, si tienen 4, por ejemplo, para el caso del cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Si toma el menor, sería cloro más 1, oxígeno menos 2. Hacemos el cruce de cargas, cloro 2, O1, O. Eso es el óxido, antes llamados anhidridos, ¿no? Antes se le llamaban hidridos. Esto es el óxido hipocloroso. Hipocloroso. El menor estado de oxidación es hipocloroso. De los 4 estoy tomando el mínimo. Tengo 2 centrales que son más 3 más 5. ¿Qué pasaría ahora si fuera cloro más 3, oxígeno menos 2? Sería óxido cloroso. Claro, el óxido cloroso. Este es el óxido cloroso. Si fuera ahora cloro más 5, oxígeno menos 2, cloro 2, O5. Óxido clórico. Claro, el óxido clórico, muy bien. Así es, el óxido clórico. Y si tomamos el máximo valor que siempre, ¿no? Generalmente es más 7, el valor máximo es más 7, no vas a encontrar pues un estado de oxidación más 20, más 40, ¿no? Tendríamos de la siguiente manera, ¿no? Hacemos el cruce de cargas, cloro 2, O7. Y esto sería el óxido, o ya antes llamado anhidrido. Para el máximo estado de oxidación, el prefijo sufijo es per-ico. Per-ico. Entonces sería el óxido perclórico. Ese es el óxido perclórico. Cuando toma más 7, que es el máximo estado de oxidación, sería de esa manera. No sé si tienes alguna pregunta hasta ahí, alguna duda, alguna inquietud. No. Ya. Muy bien, vamos a borrar la pizarrita. Ya, muy bien, vamos a continuar. Bueno, creo que ya hicimos hemos recordado cómo usar los estados de oxidación, más 1, más 3, más 5, más 2, más 4, más 6, pertenecen a elementos diferentes, ¿no? Yo trabajé con el fósforo y con el azufre. Cada uno tenía 3 estados de oxidación, pero el fósforo tiene los estados de oxidación impares, más 1, más 3, más 5. En cambio, el azufre tiene los estados de oxidación pares, ¿no? Más 2, más 4, más 6. De esa manera. Antes de ver a los ácidos oxácidos, primero me gustaría mencionar a los hidruros, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que los ácidos, hay dos tipos de ácidos: los ácidos binarios y los ácidos ternarios. En este caso, si hablamos de los hidruros, la función hidruro, los hidruros son compuestos binarios, es decir, está formado por dos elementos, ¿no? Por ejemplo, un hidruro tiene esta forma:
es el símbolo, ¿no?, del elemento químico. Hidrógeno. Y aquí un X. Ese X es la valencia del elemento E. Entonces, los hidruros son compuestos binarios que se originan de la combinación del hidrógeno con otro elemento. Entonces yo tengo acá un elemento químico que se combina más el hidrógeno. Eso me va a generar un hidruro. Así de fácil. Un elemento químico cualquiera que se combina con el hidrógeno me va a formar un hidruro. Eso es la obtención general, ¿no? De esta manera obtenemos a los hidruros. Entonces, repito, los hidruros son compuestos binarios que se originan de la combinación del hidrógeno con otro elemento. De acuerdo con el tipo de elemento con que se combine, los hidruros se clasifican en hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Entonces estamos viendo parte por parte. Entonces un elemento químico más el hidrógeno me da un hidruro. Ahora la formulación es E con el hidrógeno que trabaja con +1. Va a haber el cruce de cargas. Y bueno, ahí estaría la forma de obtener a los hidruros, ¿no? El elemento H, que es el hidrógeno, y X es la valencia del elemento. Los hidruros más importantes son de los elementos representativos. Recuerda que los elementos representativos son los de grupo 1A, ¿no?, que actúan con una sola valencia o valencia fija. A ver, esto tenemos que recordar. Tenemos acá el grupo y acá la valencia, ¿no? Grupo y valencia. Si el grupo es de 1A, tiene valencia 1. Si el grupo es de 2A, tiene valencia 2. Si el grupo es de la tabla periódica, ¿no?, 3A, tiene valencia 3. Si el grupo es 5A, me faltó 4A, ¿no? Si es de 4A, la valencia es 4. Si es del 5A, la valencia es 5. Si es del 6A, a ver, hasta aquí hay una, hasta el 5, ¿ya? Hasta el 4 va bien. Pero una vez llegamos al 5, acá viene una involución. Con respecto a la valencia, estamos viendo las valencias, ¿eh? Con respecto a la valencia. Cuando llega al 5A, entonces va a tener valencia 3, 6A, valencia 2, 7A, 7A va a tener valencia 1, y del 8A valencia 0. ¿Cómo haríamos para recordar esto? A ver, hasta el grupo 4, hasta el grupo 4A coincide con su valencia. 1A, valencia 1, 2A, valencia 2, 3A, valencia 3, 4A, valencia 4. Hasta el grupo 4A hay una coincidencia entre la valencia y el grupo. Pero ¿qué pasa luego en el 5A? Va bajando. Del 6A va bajando. 7A va bajando hasta que llega a 0. Para el caso de la valencia de los gases nobles. Entonces hasta el 4A va en aumento, su máximo aumento de la valencia. En el siguiente sería 3, 2, 1 y 0. En el siguiente pues
va bajando, ¿no? Hasta hacerse 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Me avisas, por favor, cuando quiere ¿cómo se llama? Acabar ya para poder mandarte nuevamente el enlace. Faltando 5 minutos para que termine, me vas avisando para que yo esté al tanto de cuando se corte y poder mandarte otro enlace. ¿Está bien? ¿Me escuchas bien? Sí. Ya. Ahora, es importante señalar que el número de valencia es igual al número de orbitales desapareados que posee el átomo sin hibridizar o hibridizado, ¿no? Vamos a ver a continuación a lo que respecta a los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos. Vamos a borrar un ratito. Listo. A ver, los hidruros metálicos se obtienen de la combinación del hidrógeno con los metales. El hidrógeno actúa con estado de oxidación -1. Y eso sería un ion hidruro, ¿no? Cuando tiene -1. Los hidruros metálicos por lo general son sólidos a temperatura ambiental. Para nombrar a los hidruros metálicos se emplea la nomenclatura de Stokes y la nomenclatura sistemática. La Stokes y la sistemática. Por ejemplo, si yo tengo sodio, sodio grupo 1A, un electrón, carga +1, perdón, o valencia +1. El hidrógeno, igual, valencia 1. Hacemos el cruce de cargas y me va a quedar Na, NaH. En la nomenclatura Stokes sería hidruro de sodio. Hidruro de sodio. Pero esa es la Stokes. Y si fuera la notación sistemática, la sistemática sería hidruro de sodio. Bueno, hay una coincidencia en la notación Stokes y la notación sistemática, ya que en ambos casos estamos hablando de hidruros de los elementos a los cuales están enlazados. Pero, ¿qué pasaría ahora, por ejemplo, para el calcio? El calcio tiene valencia 2 y se combina con el hidrógeno, que es 1. Hacemos el cruce respectivo de cargas y me va a quedar calcio OH 2. Calcio OH2. Perdón, ya estoy medio con sueño. ¿Cuál OH si no hay ningún? No hay, va a quedar así. Va a quedar de esta manera. Calcio que tiene valencia 2 con el hidrógeno tiene valencia 1, me va a quedar calcio hidrógeno 2. Así, ahora sí. ¿Y cuál sería el nombre de la nomenclatura Stokes? Hidruro de calcio. Este es el hidruro de calcio. Así se llama. Esa es la nomenclatura Stokes, pero la nomenclatura sistemática utiliza los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Sería dihidruro
dihidruro, seguido de la palabra de, nombre del elemento calcio, y entre paréntesis el estado de oxidación 2. De esa manera. Y para el aluminio, a ver. Para el caso del aluminio, que se combina con el hidrógeno, me va a quedar aluminio. ¿Eso cómo sería? Eso sería hidruro de aluminio. Esa es la notación stock, pero la notación sistemática sería 3 hidrógenos trihidruro. Trihidruro y trihidruro. Ese es para la sistemática, ¿no? Pero, a ver, hidruro de aluminio y la otra es trihidruro de aluminio en la sistemática. Trihidruro de aluminio en la sistemática. Bueno, borramos eso. Muy bien, entonces borramos esto. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a continuar, a ver. Vamos a continuar. Pero, a ver, un momentito, por favor. Bien, tenemos los siguientes ejercicios a continuación. Para el caso de los hidróxidos, tenemos el KOH. Para empezar, el potasio, este potasio tiene un solo estado de oxidación, que es +1. Pero no solamente el potasio, sino también el sodio, el litio, el rubidio, el cesio y la plata también. Tiene estado de oxidación +1. Ese potasio que tiene estado de oxidación +1 se va a juntar con el OH, que tiene estado de oxidación -1. Luego del cruce de cargas va a quedar KOH, ¿no? Y eso de ahí sería pues el hidróxido de potasio, ¿no? En la nomenclatura stock sería hidróxido de potasio. Como tiene un solo estado de oxidación, no se coloca el estado de oxidación, ¿no? La E dice hidróxido potasioso. Potasioso no. En la C dice hidróxido potásico. Potásico. ¿Cuál sería el más adecuado y el más cercano? ¿Hidróxido de potasio o hidróxido potásico?
La A, ¿no? Entonces marcamos la A. Hidróxido de potasio. Siguiente, a ver. Hidróxido plumboso. A ver, eso viene del plomo, pues, ¿no? Ahora tenemos que ver que el plomo, este plomo tiene dos estados de oxidación. El plomo tiene estado de oxidación más 2 y más 4. Más 2 y más 4. El plomo en conjunto con el estaño, ¿no? El estaño también. El estaño y el plomo tienen estado de oxidación más 2 y más 4. Ya, me dicen el hidróxido plumboso. Para que sea plumboso tengo que tomar el menor estado de oxidación. Entonces sería plomo más 2. Y eso se va a combinar con el oxígeno menos 2. Perdón, el OH menos 1, ¿no? El OH menos 1. Hacemos el cruce de cargas respectivas. Me quedaría Pb, plomo, OH. Y acá quedaría un 2, ¿no? Como del cruce de cargas quedaría ahí 2. Eso tenemos que buscar ahí. Pb OH2, la letra D, ¿no? La letra D. Seguimos. El hidróxido platínico. Platínico. El platino, ¿cuántos estados de oxidación tiene? A ver, vamos a buscar. El platino tiene más 2 y más 4. Más 2 y más 4. Asunto arreglado. Más 2 y más 4. Perdón. La respuesta es la A. La A, ¿no? Entonces tiene estado de oxidación más 2. Más 4. Me dicen platínico. O sea, estoy tomando el mayor. Sería platino más 4. Oxígeno menos 2. Hacemos la simplificación. 1, 2 y el cruce de cargas, ¿no? Me quedaría PT O2. PT O2. Así quedaría. PT O2. O sea, platino. Ya está. Y como estoy tomando ahí el mayor. Ah, pero es perdón, esto no es, es un hidróxido, ¿no? Ay, ay, ay. Es un hidróxido, no es un óxido, es un hidróxido. Ya, corregimos. Corregimos. Ya, quedaría entonces. Espérate. Ya. Acá sería más 4, ¿no? Y el OH menos 1, este es el grupo hidróxido. Hacemos el cruce de cargas y me va a quedar platino, OH, OH4. Platino, OH4. Y esa es la A, ¿no? La A. ¿Está bien hasta ahí? Preguntas, dudas. Bueno, creo que ninguna. Un hidróxido de níquel presenta atomicidad 5. Para ello, recordar que el níquel, ¿cuántos estados de oxidación tiene? El níquel tiene 2 estados de oxidación.
tiene estado de oxidación más 2 y más 3. Más 2 y más 3. Ya, como me están diciendo, hidróxido de níquel presenta atomicidad 5. Bueno, voy a tomar el menor porque con 3 se va a pasar, ¿no? Sería níquel más 2 o H menos 1. Luego del cruce de cargas va a quedar así. Y aquí un 2. Ese 2 multiplica a todo el paréntesis, a los subíndices del oxígeno y al subíndice del hidrógeno. Sería 2 por 1, 2, 2 por 2. O sea, va a quedar algo así. Níquel O2, hidrógeno 2. Y el níquel, cuando no se ve nada, se sobreentiende que tiene 1, ¿no? Una valencia. Y ahí nos damos cuenta que la atomicidad va a ser 5. 2 más 2 son 4, más 1 5. En ese caso la atomicidad va a ser 5. Pero si estoy tomando el menor estado de oxidación, va a ser el hidróxido niqueloso, ¿no? El hidróxido niqueloso. Entonces la atomicidad viene a ser la suma de los átomos. La suma de los átomos. ¿Y quién va a cumplir que su atomicidad va a ser 5? Para el caso del menor, ¿no? Hidróxido niqueloso. La letra A. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Veamos.